Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que les esté yendo bien. No hay nada para decir hoy, solo quería pasar a saludarlos, saber cómo están y eso es todo. Chao. Bueno, sí tenemos que hablar de algo. A lo largo de la historia han existido países que necesitan ayuda. A lo largo de la historia ha habido muchas personas que necesitan ayuda y grandes personalidades brindan todo su apoyo, incluso sus recursos para que se mejoren las condiciones de estas personas. Sin embargo, hay que hacer un matiz importante. Hay personas que trabajan un día o dos a la semana. Hay personas que devengan algún salario, aunque sea muy por debajo del salario mínimo. Hay personas que construyen país, ciudad, barrio, comunidad. Hay otros, en cambio, que se dedican a su arte día y noche y a perder el tiempo y no salen de ahí. No nos engañemos, para que el arte de alguien salga adelante tiene que invertirle, y no solo esfuerzo, hay que invertirle dinero. Además vemos como hay países a los que se les brinda todo el apoyo económico desde las uniones, desde sitios muy apartados, y ellos lo que se dedican a hacer es a invertir en gasto militar para ofender a las personas que les están colaborando. ¿Cuál sería la solución ahí? Suele pasar que las cosas y las palabras se devuelven, entonces cuando uses las palabras tienes que pensar qué pasaría si a ti se te revirtieran las mismas. Es por eso que no voy a decir que no se le debe brindar apoyo a las personas que no tienen trabajo o que no tienen vida o que sienten que no encontraron su norte, porque todos en algún momento estuvimos así. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que esas personas que tienen tanta necesidad digan que es injusto que un cigarro valga 1 euro. Esas personas que busquen artículos de marca, cosas finas y viandas exquisitas. La vida es dura y creo que la gente debería comprenderlo así. A veces alguien se hace cargo de hijos que no son suyos, y estas personas, por darles lo mejor, a veces los malcrían demasiado. Creo que es el momento de pensar distinto. Creo que es el momento de dejar de darle recompensa a quien no trabaja y no quiere trabajar. La única forma de que el arte de las personas salga adelante es que se invierta dinero en ese arte. Qué mejor que esas personas pagaran por su propia publicidad y hicieran crecer su propia plataforma, pero no, esperan que alguien algún día los encuentre. Y ese es un problema, porque una cosa es que lo mantengan a uno y otra muy distinta es perjudicar a la sociedad por tal manutención. Y no estoy hablando solo de las personas que no trabajan, que trabajan poco o que no tienen un oficio. También de esos artistas que colapsan el sistema y hacen que se perjudique eh, solo por estar subsidiándoles su vicio. Creo que nadie decide tomar un vicio y abrazarlo de buena gana, y estoy seguro que si pudieran dejarlo lo dejarían. Pero el punto ni siquiera es ese, el punto es que tiene que ser mucho más oneroso, mucho más complicado y sobre todo mucho más doloroso y mm, menos organoléptico, o como decirlo de otra manera, menos sabroso, perjudicar al sistema. ¿Qué haría yo? Yo me dedicaría a llevarles toda clase de comidas y alimentos para que no se murieran de hambre, pero lógicamente evitando cualquier cosa que parezca ser una recompensa. ¿Por qué? Pues porque la vida es dura. Creo que esas personas que viven del subsidio de los demás deberían motivarse a querer buscar algo que les sepa bien, no solo algo que los alimente. Mucha rúgula, mucho
curry, mucha mostaza, muchos nabos. Creo que ese tipo de sabores hacen que nos demos cuenta que la vida no solo es dulce. Y ese es el punto. Si en esos containers que llegan de ayuda, llega ropa de marca y llega cigarrillos, llegan dulces, cereales con sabores frutales, pues eso solo hace que los niños o que las personas que no están trabajando estén en su sitio de confort y no quieran salir de él. En cambio, si todo sabe a rúgula, mostaza, a nabos, van a decir yo me merezco algo mejor y van a empezar a trabajar para eso. Hay países donde no necesitan trabajar todos los días a la semana y de hecho lo contrario es bastante grave. Aproximadamente menos del 20% de la población mundial trabaja constantemente. Puede ser incluso más, puede que la mitad de la población mundial trabaje. Y con trabajo me refiero es a darle valor agregado a las cosas que hacen, a cumplir su propio horario, por lo menos a tener una subordinación. Esas personas definitivamente creo que pueden tener el derecho de comer lo que quieran y de hacer lo que quieran. Pero subsidiar la vagancia es algo que ha perjudicado mucho a las personas y si no, que lo digan las ciudades en las que lejos de haber cada día menos indigencia, hay más indigencia. ¿Y por qué ocurre eso? Pues porque no le explican a la gente que en Hollywood muchas veces favor con favor se paga y que a veces incluso el salario que te pagan no te alcanza para vivir. Que ser cualquier tipo de artista necesita ser subvencionado, es decir, tienes que tener otro trabajo. Entonces cuando una persona no encuentra el papel de su vida o el trabajo de su vida en Hollywood, resulta que se dedican a patear las piedras en California. Un buen día alguien les ofrece un cigarro envenenado y empiezan a caer en el vicio. Para que las palabras no se devuelvan hay que pensar siempre en el prójimo y ayudar a los demás. Pero ayudar a los demás no quiere decir que debemos estar supeditados a que ellos vivan mejor que las personas subvencionantes. Ese es el punto. La equidad radica en que si una persona que trabaja y lleva el esfuerzo de su trabajo a su casa tiene derecho por lo menos a consumir esos frutos. Pero que llegue el mercado, se vaya a trabajar y cuando llegue ya no haya mercado, es bastante complicado. No es algo personal y de hecho voy a dejarles algunas historias aquí enseguida para que vean que es algo que le pasa a mucha gente. Hay personas que se dedican a trabajar y un buen día encuentran una forma de escape de los vicios. Y esos vicios pues generan un peso bastante considerable sobre el sistema de salud. Y son dos extremos de lo mismo, personas que trabajan mucho y después se dedican al vicio. Personas que nunca encontraron su trabajo soñado y se dedican al vicio. Y personas que tienen como vicio vivir de los demás y vivir rico, vivir sobradamente. Y ese es el punto, suena duro, pero si a mí eventualmente no tengo que comer y alguien me favorece con rúgula, mostaza, curry, es más, me estoy imaginando una receta. A mí sí me gustan esos sabores, pero son sabores que no generan confort, son sabores que no despiertan gusto. ¿Qué tal, imagínense, subvencionar a las personas con comida chatarra o con bebidas gaseosas? Eso debe ser una recompensa que se gana uno mismo por el trabajo y que definitivamente no debe privarse solo por mantener a otras personas contentas. No todos los dedos de la mano son iguales. Siempre está el papá y la mamá, cualquiera de los dos que sea uno de estos dos dedos que tienden a asir las cosas para que no se vayan.
son quienes le dan consistencia al conjunto. Y están los tres hermanos. Siempre hay uno que es más débil que los otros dos. Otro en la mitad que trata de hacer una cosa pero le sale otra. Y otro que tiene el peso sobre todo. A veces no se sabe cuál de los tres es cuál. Puede que incluso el menor sea el que esté colaborando para la casa. Pero siempre hay un mantenido. Entonces, ojalá esa persona que en ese momento dado tiene que esperar ayuda, más que poder ayudar, o que por lo menos no se nota tanto la ayuda que proporciona, por lo menos sea agradecida, que por lo menos sepa reconocer que todo lo que se hace por fuera es un esfuerzo, todo lo que está llegando a la casa es un esfuerzo. Entonces, que esa persona pague en belicismo para que a ti se te acabe el trabajo y con eso ya se perjudique directamente su vida, es algo bastante complicado. Hay que ayudar a los demás, sí. Y creo que en todas las escrituras de todas las religiones de todos los tiempos se ha dicho que hay que ayudar a los demás. Pero eso no quiere decir que hay que recompensarles en su vagancia. Cualquier tipo de actividad tiene que generar un movimiento en la economía. Y si es un arte, definitivamente la subvención de ese arte debe estar a cargo o bien del artista o bien de su familia. Si la familia ve demasiado talento en él, pues que le subvencione. Pero si le subvencionan, él tiene que reconocerlo y de alguna manera verlo, no darse un disparo en el pie. Porque después de todo es solo un mundo en el que vivimos y el dedo meñique muy posiblemente no es el que más fuerza hace. Eso es todo. No esperemos a que el hermano mayor esté por encima de los demás y se muestre. Perdón por eso. Gracias. ¿Qué dice la gente? Desde 2013 haciendo videos y todavía no sé saludar. Este es un video muy complicado porque es probablemente el video más personal que haré. Después, obviamente, del legendario Lele Pons no da risa. Y tiene que ver con el hecho de que probablemente tenga un problema de alcoholismo.